Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica. Ya estamos aquí reunidos con algunos de nuestros contertulios habituales y otros nuevos, a los que les damos la bienvenida, por supuesto. Y estamos conversando con Daniel Ortiz, porque tenemos dos Danieles aquí, acerca de un tema que tal vez puede ser semático. ¿Cómo era, Daniel? Cuéntame. Sí, habían dos temas. Bien, uno que tenía que ver con el concepto de recurso con restricción de capacidad y el de restricción. Sí. Entonces ahí podría uno inferir que el recurso, que toda restricción es un recurso con restricción de capacidad, pero que posiblemente no todo recurso con restricción de capacidad es una restricción. Entonces, como no he conseguido un concepto claro, definitivo sobre esas dos, ¿Ya? sobre todo sobre el recurso con restricción de capacidad, entonces quería elevar esa consulta. Y la segunda era si Una política. una de restricción de política Sí. podía realmente ser una restricción, que según comentarios que tuvimos anteriormente, en algún punto Goldratt dijo que existían las restricciones de política y algún tiempo después dijo que no existían las restricciones de política. Y si así fuera, si existieran las restricciones de política, entonces no se le podrían aplicar los pasos de la focalización, porque no es concebible que estemos optimizando una política inadecuada. Entonces, a la hora de explotarla y sobre todo de hacer cambios en el resto del sistema para que esa restricción de política que es inadecuada, pues funcione mejor. Esos son los dos temas. Bueno, yo voy a permitirme dar la respuesta así como cuando hacíamos estas primeras sesiones que eran de preguntas y respuestas a los profesores, como yo soy uno de los profesores del diplomado. Entonces voy a dar la respuesta media académica, pero después ahí la conversamos, así Uy, que tienen ahí otra idea, eh, pero yo, yo tengo que abrir la puerta, estoy solo un sí, segundito, no, pueden seguir adelante. adelante. Después, Lastimosamente voy a perder unos segundos. por favor, aprovechando que se fue Daniel, entonces voy a contestar yo ahora Empecemos con la la primera. pregunta que hizo él. Bueno, La primera es más... la definición de restricción es aquel elemento del sistema que si uno tuviera un poco más de él, podría generar más throughput. Esa es la definición más simple, ¿cierto? Entonces, si uno tiene esa definición y dice, hay una política de la empresa, por ejemplo, eh, tener lotes mínimos de producción grandes, porque eso lleva, o sea, ¿por qué tienen esos lotes mínimos grandes las empresas? Porque con eso se reducen los costos, supuestamente. Ya sabemos que eso es basura, es mentira. Eso no es verdad. Pero, eh, entonces esa política puede ser un obstáculo para generar más throughput de todas maneras, porque te impide tomar las acciones correctas. Pero es una restricción en la definición que yo acabo de dar. No, porque si tenemos más de eso, no podemos tener más throughput. eh, una restricción es un recurso que, que procesa. Entonces, una de las primeras cosas que llama la atención de repente cuando uno pregunta y dice, bueno, ¿qué hacemos con el cuello de botella? Y dice, eliminémoslo. Digo yo, si eliminamos ese recurso, ahora ya no tenemos nada, no tenemos throughput. O sea, no hay que eliminarlo, lo que hay que hacer es permitir que produzca más. Entonces, en ese sentido, es una cuestión de semántica, porque uno puede decir, sí, las restricciones de esta empresa son las políticas que tenemos, entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminarlas, pero no es una restricción en el sentido de identificar la restricción del sistema y decir cómo explotarla. Así que eso pues, se resuelve más bien con la definición, o sea, definiendo los términos, para no confundir. Pero respecto de qué es un recurso con capacidad de restringir, qué es una restricción.
Normalmente, o más bien, este es el sentido general y es en el sentido específico en que lo usamos. En teoría de restricciones, un recurso con capacidad restringida es un recurso interno. No tiene mucho sentido que yo diga que es un recurso externo uno que tenga capacidad restringida. Hay unos casos bien particulares. Por ejemplo, en la producción de látex, uno necesita caucho natural y el caucho natural tiene un suministro limitado, no es infinito, por ejemplo. Entonces, de una restricción que está afuera de la empresa. Pero un recurso con capacidad restringida, no, hay una restricción de suministro. Pero es más o menos parecido. Ahí en Chile, por la ley de pesca también hay una restricción para las empresas que son pesqueras y que hacen conserva, cuando llegaron a su máxima capacidad y quieren seguir aumentando la producción, no pueden hacerlo, pero no pueden aumentar las capturas porque es ilegal. Eso me pasó una vez que me enviaron a conversar de una pesquera. Y después de yo echarle un poquito de cuento, inexperiencia, pero le eché el cuento antes de escucharlos a ellos atentamente. Me dice, sí, eso está todo muy bien, pero yo no puedo seguir capturando, así que, ¿ahora qué hago? Dije, entonces se me ocurrió decirle, la empresa tiene esta actividad pesquera, pero tiene un montón de gente que puede hacer 1000 cosas más. Así que si ustedes quieren seguir creciendo como empresa, pueden abrir otros mercados, otras cosas que hacer. No tienen por qué seguir creciendo en el mismo rubro donde ya están restringidos por un tema. Pero entonces, volviendo a la pregunta de Daniel, cuando uno mira a una empresa, tiene 3 restricciones genéricas que pueden estar limitando throughput y que son 2 físicas, si uno quiere una, o sea, puede estar adentro de la empresa la restricción, o sea que uno tiene menos capacidad que demanda, por lo tanto tiene que dejar de vender. Cuando todavía hay demanda y a uno le quieren seguir comprando, pues uno no tiene más capacidad, entonces tiene la restricción interna. Y en ese caso tiene un recurso con capacidad restringida y esa es la restricción de todo el sistema. El recurso con capacidad restringida es la restricción de todo el sistema. Pero también puede tener el segundo tipo de restricción, que es la demanda. Y yo no le digo mercado, ya les voy a volver a repetir lo que ya he dicho otras veces respecto de lo que yo entiendo por restricción de mercado. Pero la demanda puede ser la restricción de mi empresa. Cuando me demandan menos que la capacidad, lo cual es muy saludable, por ejemplo, en negocios de bienes de consumo, donde mi oferta de valor, entre otras cosas, es proveer disponibilidad de los productos que vendo. La única manera de poder ofrecer disponibilidad es poder acumular stock. Si no se puede acumular stock, no se puede ofrecer disponibilidad, esto es obvio. Y la única manera de acumular stock en algún punto es cuando la demanda en ese punto es menor que la capacidad de reponer. Si uno no tiene más capacidad para reponer, entonces no tiene ninguna posibilidad de acumular stock. Por lo tanto, la manera de que un negocio como ese funcione fantásticamente bien es que uno siempre tenga, mantenga siempre la demanda como la restricción del sistema. Pero en ese caso, internamente igual voy a tener un recurso con capacidad restringida, que es el que me va a permitir además monitorear cuánta capacidad protectiva me está quedando para seguir atendiendo al mercado, y si siguen creciendo las ventas y me sigue aumentando la demanda sobre los productos, entonces podría estimar en cuánto tiempo voy a estar en esa situación de que podría quedar con la capacidad interna restringida respecto a la demanda, y entonces hay que expandir capacidad.
y conociendo cuál es el RRC, el recurso con restringido de capacidad interno, ya sabemos dónde hay que hacer las inversiones. O sea, que la diferencia aquí entre restricción y RRC es si es que la restricción es interna, entonces coinciden RRC y restricción. Pero si es externa, que es la demanda, no. Y la tercera restricción es la restricción última, es el tiempo de los gerentes, porque finalmente las empresas tienen gerentes cuyo único trabajo, y esta es una afirmación mía, único trabajo de los gerentes es tomar decisiones de cómo se utilizan los recursos de la empresa. No tienen otra función que tomar decisiones. Y entonces, más les vale tener suficiente tiempo y que les sobre tiempo en el día para haber tomado todas las decisiones que la empresa necesita que se tomen. Porque si no tienen tiempo, entonces los gerentes van a hacer cuellos de botella, porque tarde o temprano alguien va a estar obligado a hacer cosas adivinando. Entonces ahora el RRC, que es el recurso restringido de capacidad que está interno, uno lo puede administrar conscientemente con ciertas decisiones, control de carga para cuando es confiabilidad o haciendo el monitoreo de la capacidad protectiva cuando uno tiene bienes de consumo, está ofreciendo disponibilidad, entonces toma decisiones de ir buscando proveedores para las nuevas máquinas, donde las va a instalar y no se va a capacidad, el recurso restringido de capacidad, otros podrían volverse cuello de botella, y entonces hay que hacer también inversiones en otros recursos para que no me cambie la estructura de la línea. Y en ese caso la restricción última no cambia nunca el lugar, siempre es la misma, está en... O sea, para que no sea el cuello de botella arriba de la botella, ¿cierto? Los gerentes. La restricción sigue siendo la atención gerencial que está disponible para tomar las decisiones del día a día, de mediano plazo, de largo plazo para el funcionamiento de la empresa. O sea, creo que con eso entonces pues está contestada la pregunta en los términos más académicos de teoría de restricciones. Pero bueno. Sí, sería interesante, como usaste otro término que creo que has expuesto en otras reuniones, pero hay otro término ahí que es cuello de botella. Entonces, a veces... Cuello de botella para mí es una sorpresa. Cuello de botella es algo que no está planeado, que uno es un recurso, que el plan es que tenga una capacidad de, no sé, 100, y que por alguna razón, la que sea, su capacidad está mermada violentamente y por un tiempo relativamente prolongado, lo suficiente como para que ese, durante un tiempo, tenga menos capacidad que la restricción, que el RRC en nuestro caso. Y entonces, los cuellos de botella no son restricciones en el sentido que nosotros andamos buscando, porque el plan es que tengan más capacidad de la que tienen temporalmente. Una máquina que se me echó a perder, o en un grupo de personas se me enfermó la mitad. Entonces los cuellos de botella hay que atacarlos lo antes posible, como los incendios que son. Uno ve una chispita así que empieza a salir humo y llama al rinoceronte de la selva a apagar el incendio. Sí, ahora, claro, eso en el lenguaje estricto de TOCs, pero si hablando con cualquier persona en un lenguaje cotidiano normal, pues no va a ser esa distinción, ¿no? O sea, hay mucho en la terminología de TOC que es para hablar
en ese idioma, ¿no? Entonces, una de las cosas podría ser eso, porque cualquier persona uno le habla de cuello de botella y lo identifica con la restricción, por ejemplo. De la misma manera que uno hablando con una persona que viene de haber estudiado finanzas convencionales, si le hablas de gastos operativos, nunca en la vida se le va a ocurrir que dentro de eso va a meter los gastos financieros, ¿no? Por ejemplo. O de que cuando le hablas de el No, costo los financieros, total. yo creo que sí, son los sueldos directos los que tú crees que no. Y bueno, porque es que los gastos financieros los meten dentro de los gastos operativos. Y de la misma manera, cuando hablas de costos totalmente variables, pues tú te imaginas que ese calificativo de totalmente lo pusieron para diferenciar de un parcialmente, pero no aparece por ninguna parte el parcialmente. Por lo tanto, totalmente es un calificativo innecesario. O sea, lo que te estoy diciendo son ejemplos de cómo en TOC hay una terminología que es propio del gremio TOC, pero que la gente que viene de otro campo, pues hay cosas que no... Pero eso justamente hay que explicar. ¿Pero tú eso lo consideras negativo? No, creo que es una barrera de lenguaje con gente que venga de otro campo, pues. Fíjate que discrepo con que sea una barrera y me voy a explicar. Ya sabes que yo discrepo contigo, Daniel, en algunas cosas. No, en muchas cosas discrepamos. Sí, no, pero mira, yo creo que es una barrera usar los mismos términos que el resto del mundo si tú le quieres dar un sentido distinto. Entonces es mejor poner otra palabra para que la otra persona con la que uno empieza a conversar te pregunte, dice, ¿a qué te refieres? Porque si uno usa el mismo término, exactamente el mismo término, el otro no va a preguntar qué quieras decir con eso y se va a confundir porque va a creer que uno se está refiriendo a lo que él entiende. Eso es el planteamiento mío, precisamente. Bueno, ese es el problema, eso es una barrera de entendimiento, porque es mejor usar palabras nuevas para que cuando uno le diga ¿y qué significa esa palabra nueva? Entonces uno puede explicar el nuevo significado. Claro, Es claro. mucho mejor. Y por eso es que en teoría de restricciones hay una serie de palabras, son de la jerga. Ayer me dieron una mentoría en una empresa en México. Es una actividad de pro bono que hago yo porque me reclutaron. Mira, toda esta cuestión fue porque Javier me presentó unos señores en México que tienen una aceleradora de empresas y que van ayudando a emprendedores para que la economía mexicana vaya siendo cada vez más floreciente. Y yo acepté que me reclutaran dentro del grupo de mentores, pero el trato es que es pues mentoría pro bono, ad honorem. En Chile diríamos ad huevonem, no sé cómo se dice en otros países, pero y con derecho a que uno sí, después de que le contó toda la historia que les puede contar, les puedes presentar también los servicios de uno y ellos serán libres si después te contratan o no. Pero ayer tocaba la que era pro bono nomás, ¿no? Pero tenía exigencia la mentoría. Me dijeron, en la empresa quieren que esta sesión de mentoría tú les hables de QCD. Y dije, ok, perfecto, ningún problema. Así que fui a googlear qué significaba QCD. Porque dije, ¿qué es esa cosa? Entonces me encontré con que era SQCD, o QCD, o QCDSI, mira, entonces, dentro del Lean Manufacturing, tienen algunas cosas que son fantásticas, yo las estoy adoptando rápidamente, y son muy visuales.
Y este famoso QCD es Quality, Cost and Delivery, y es un tablero. Entonces uno pone este tablero en la mitad de la planta para que todos los operarios que están en la planta, los supervisores, incluso los gerentes si entran a la planta, puedan ver la evolución de algunos indicadores, y entonces van viendo qué efecto tienen acciones que ellos tomaron. Entonces dicen, bueno, tratamos de mejorar en esto y a ver cómo se ve en el grafiquito y en el indicador. Entonces, quality obviamente tiene que ver con número de defectos, ¿cierto? O de órdenes rechazadas por los clientes, cualquiera de esos indicadores pueden ser. Ojalá número de defectos captados antes de que lleguen al cliente. Que no te haga el control de calidad del cliente, que eso hace sufrir la reputación. Es malo. Entonces tiene eso quality, después viene cost. Entonces los amigos de Lean Manufacturing tienen estas mediciones de ABC costing y te calculan el costo, entonces para ver cómo se reduce el costo y toda la historia. Evidentemente yo esa columna la llené con otra cosa, pues, pero... Y delivery tiene que ver también con el desempeño de la entrega, pero no son, o sea, a mí no me quedó muy claro cómo lo miden. Y yo le metí una S al principio, SQCDM. La S de safety, que se la copié a varios otros que estaban ahí. Entonces, seguridad en trabajo, bueno, primer indicador primario, el KPI primario es número de días desde el último accidente, por ejemplo. Ahí tenés un buen indicador. Y M de mantenimiento. Entonces, ¿en qué porcentaje se está cumpliendo con el plan de mantenimiento preventivo? Entonces, cuando yo estaba preparando esta mentoría, me daba cuenta de que me estaban pidiendo que le hiciera una exposición y lo que estaban esperando también es una recomendación cómo aplicamos nosotros nuestra empresa esto, ¿no? Y la empresa es una empresa mexicana pues mediana, no tan pequeña tampoco, ni muy grande. Ya han visto cuando uno abre la maleta del auto y está la rueda de repuesto y todo, y hay unas etiquetas que dicen warning o en la gata, hay un montón, o sea, todas estas etiquetas que te ponen entre alerta, warnings o a explicar qué es. Bueno, depende de la legislación del país, las etiquetas pueden ser distintas. Entonces, Toyota, por ejemplo, despacha sus automóviles sin ninguna etiqueta y la etiqueta hay que ponerla en el país. Ellos fabrican la etiqueta, por ejemplo. Ese es el tipo de productos que fabrican. Entre otras cosas, me contaban que les pedían, y aquí hay que tener un ejemplo de políticas y de restricciones. Me contaban que cuando le llegaba el contenedor con los autos, el contenedor o el embarque de autos, no sé si vienen en contenedor aquí, los autos no vienen en contenedores, los autos al puerto, entonces ahí les pedían con urgencia que en 5 días para poder sacar los autos ya para el concesionario, necesitaban las etiquetas para poder ir ponérselas y poder despacharlas para sacarlas del puerto. Y entonces yo les pregunté un poco sarcásticamente si es que acaso los autos los terminaban de armar arriba del barco, ¿no? O si cambiaban los autos desde que los embarcaban hasta que llegaban a puerto. Dicen, no, por supuesto que no. ¿Qué pregunta es esa? ¿Y cuánto tiempo demora el barco? 45 días, más o menos. Le dije, ya, o sea, tiene 45 días de viaje y cuando llegan tienen 5 días para correr y hacer unas etiquetas que podían haber diseñado antes, ¿o no? No, pero es que por cada embarque dije, bueno, a ver, ¿qué le sale más barato? Pagar un pasaje, y aquí estamos hablando ya de políticas que te ponen una restricción de tiempo, ¿cierto? Pagarle un pasaje a 1 o 2 personas que vayan antes de que se suban los autos al barco,
hagan todo el inventario de lo que se necesita hacer, se vuelven y ahora tienen 45 días para hacer la etiqueta. Pues. Bueno, ese tipo de cosas. Dice, puta, qué buena idea, man. Es que ¿cuánto vale el pasaje y cuánto vale la emergencia? ¿De qué están? O sea, aquí están mirando el sistema como un todo. Bueno, pero entonces yo preparando esto, me di cuenta que les tenía que hablar en el idioma que me estaban pidiendo, porque yo no estaban pidiendo una mentoría de TOC, estaban pidiendo una mentoría que les explicara cómo reducir los costos, porque esa fue la pedida, ¿sí? La solicitud fue así, ¿cómo reducir los costos? ¿Qué tenemos que medir para reducir los costos? Y entonces lo primero que yo hice fue establecer el objetivo primario de toda la sesión, que iba a durar 1 hora. Y le dije, aquí el objetivo primario es aumentar la productividad de la empresa medido como la cantidad de dinero que se produce, o sea, que se genera, dividido por la cantidad de gasto necesario para producirlo. ¿Qué les parece? Me dijo, sí, perfecto, me parece bien. Le dije, perfecto, me alegra mucho que estén de acuerdo, porque acaban de estar de acuerdo con que no vamos a mirar ningún centro de costo para ver cómo se reduce un costo. No, pero no, no vamos a poner la atención en ningún costo, en ninguno. Lo que vamos a poner esa atención a que cualquier cosa que hagamos esté orientado a generar mayor productividad. Claro que si ustedes reducen un costo, evidentemente, y no afectan el throughput, evidentemente eso aumenta la productividad, lo cual está muy bueno. El único problema es que, díganme cuándo fue la última vez que redujeron un costo y no les afectó las ventas. Entonces hay que mirar al sistema como un todo. Bueno, de hecho todo el cuento, la historia, y quedaron encantados. Ya me pidieron para las próximas 2 semanas una sesión ya más concreta de cómo aplicarlo ahí, que me prometieron que iban a traer datos específicos de su operación. Pero este es un caso donde yo le introduje algunos términos distintos, le hablé de throughput, se lo definí bien, le expliqué en qué consistía, cómo se mide y todo, y no me demoré ni 10 minutos en que estuviera absolutamente de acuerdo en que eso era lo que había que hacer. Y se acabaron las iniciativas de reducción de costos. También le expliqué que si tiene uno una restricción interna, el RRC, cualquier iniciativa para mejorar la capacidad o la productividad de otro recurso, me completaron la frase, es una pérdida de tiempo. Entonces me dicen, no, pero nosotros igual medimos o sea, estamos preocupados de eso que usted dice. Dije, ¿en serio? ¿Me puede decir si tienen metas de productividad o incentivos de productividad en cada uno de los centros de trabajo? Dice, no, eso no tenemos. Pero el mes pasado tuvimos el récord de productividad en tal máquina. Le dije, ¿esa es la máquina que es la restricción, el cuello de botella de la fábrica? Se lo dije en ese término para que me lo entendí. Dijo, no. ¿Y cuántos productos más pudieron entregar porque aumentaron la productividad ahí? Ninguno, pero mejoró. Dije, ¿y qué? Perdieron el tiempo. No solo eso, le tengo malas noticias. Eso significa que si ustedes pudieron aumentar la productividad en ese centro de trabajo, fue porque pudieron procesar todo ese material. Por lo tanto, tienen exceso de WIP. Son buenas noticias también, porque ahora yo les voy a mostrar cómo pueden restringir la cantidad de WIP para aumentar el throughput total. Pero va a bajar la productividad de la otra máquina. Entonces le dije, depende de usted cómo mire la productividad, porque si usted mira la productividad como las unidades que producen en el mes, sí te va a bajar, porque ese no tiene que producir más que lo que necesita la restricción. Pero si usted mide la productividad como
O sea, en términos físicos, no ya como throughput digo por gasto de operación, sino que en términos físicos, como todo el tiempo que le sobra a una máquina. A ver, ¿cómo fue eso? Pues esto es muy sencillo. Ustedes le pueden inventar órdenes de producción a la fábrica o son todos pedidos de los clientes. Son todos pedidos de los clientes. O sea que no puede inventarle pedidos a la fábrica. No. Entonces, usted tiene una cantidad limitada de pedidos. Y ojalá que su restricción interna sea capaz de hacerlos todos a tiempo, porque si no vamos a estar atrasados y no tiene capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted libera una capacidad limitada solamente al ritmo de la restricción, el resto de los recursos le va a sobrar capacidad. Por lo tanto, mientras más tiempo le sobra a cada uno de esos recursos, mayor productividad están exhibiendo, ¿o no? Ajá, interesante. Y así no fuimos como 60 minutos. Yo creo que sus expectativas eran que yo le iba a mostrar los típicos planes de reducción de costos y terminaron mirando su sistema mucho más simple. Entonces, como estos 5 KPIs, bueno, los accidentes. La calidad, 0 defecto es el objetivo. En la columna de costos le dije, olvídense de medir ni un costo, aquí tienen que poner throughput dividido por gasto de operación. Ya les voy a decir cómo se mide eso para que lo puedan meter en el computador, pero es muy sencillo. Luego viene el delivery, OTIF, on time in full. Eso es lo que tienen que medir. No midan ni una cosa más. Si entregan a tiempo o no entregan a tiempo. Porque ¿qué impacto tiene el OTIF en el throughput también? O sea, si uno no entrega a tiempo, cada atraso genera la ira de algún cliente que lo llama a uno indignado porque se le está atrasando. Entonces, todos los llamados de los clientes quejándose, lo único que me hacen es reprogramar y aumentar los costos. Es todo un desastre, todo mal. Así que si usted mejora la entrega a tiempo, también reduce mucho el costo operativo destinado a apagar esos incendios que uno mismo provocó porque en primer lugar prometió una fecha que no podía cumplir. Entonces tiene que ahora construir un sistema que de paso tenga una aplicación que se llama OTIF 100 y que les pueda ayudar en eso. Había que dar el aviso, pues, si no. Y el último, delivery, mantenimiento. Asegúrense de tener cumplido el 100% de plan de mantenimiento preventivo. Y entonces ahora, hablando de restricciones, tengo 3 líneas paralelas de flujo. La línea principal, que es la productiva, viene la materia prima y toda la línea de producción está transformando la materia prima de producto terminado. Pero tengo 2 líneas que son de alimentación, de soporte a la línea principal, control de calidad y mantenimiento. Si a control de calidad y a mantenimiento no le sobra el tiempo, entonces son potencialmente cuellos de botella, o sea, van a determinar la cantidad de dinero que produzca la empresa porque no tienen suficiente capacidad en control de calidad o de mantenimiento. Y probablemente hoy día lo tienen, pero con la cultura de que todo el mundo tiene que estar ocupado para estar productivo y nadie quiere perder su trabajo, entonces nadie quiere mostrar que le sobra tiempo. Por lo tanto, si ustedes quieren aumentar la productividad en la empresa, tienen que empezar a premiar que le sobre tiempo a la gente. Y ahí ya quedaron como pensando, no sé si nos convenía esta mentoría. Este gallo está muy loco, pero es un paradigma difícil de romper, Matías. Sí. Ese sobre todo está en la mente de todas las personas en un sistema productivo. Pero mira, Jorge Arias en Coditec, cuando se lo conté, me dijo, tienes razón, ¿cómo van a reaccionar? Entonces lo que hicimos fue al servicio técnico de Coditec que atiende
reparaciones y los mantenimientos de los equipos de inject y de codificación que tienen en todos los clientes. Y ahí sí que no pueden inventar órdenes de servicio, o sea, tienen que hacer los mantenimientos preventivos o tienen que hacer las reparaciones que les llegan, ¿cierto? Y estaban siempre medio atrasados. Y lo que hicimos fue establecer un bono de productividad. El bono de productividad se paga solo cuando en el mes demuestran más de 20% de capacidad protectiva, o sea, tiempo ocioso. O sea, solo si en el departamento de servicio técnico puede demostrar que le sobró 20% de la capacidad o más, reciben el bono, si no, no reciben bono. No demoraron ni 10 días en estar todas las órdenes de servicio a tiempo. Y se les liberó un montón de tiempo, entonces ahora estudian, se enseñan entre sí. Después de un año fui a monitorear esto y habían aumentado las ventas como 80%, por lo tanto más o menos habían aumentado al doble, habían aumentado las ventas. Y eso había llevado un 80% más de órdenes de servicio, con mucho menos reparaciones porque había mucho mejor mantenimiento preventivo, entre paréntesis. Pero ese 80% de volumen adicional en el departamento técnico había sido absorbido por la misma gente. De hecho, se había ido uno de los técnicos más antiguos. Se había renunciado. Una pregunta. Dime. Matías, con respecto a eso, en general, este concepto de los bonos respecto a premiar el concepto del tiempo ocioso disponible, que es un poco lo que tú estás planteando. Sí. Se plantea como porque veo que ahí como que se estuviese planteando como un concepto de grupo, así como que lo veo, que tiene un virtuosismo, eso de la perspectiva de que unos enseñan a otros y las buenas prácticas se comparten. Sí. Eso tiende a ser a lo mejor una práctica común. Eso es lo que hay que apalancar, es lo que hay que promover, o en realidad, porque eso es un aspecto colaborativo versus un aspecto competitivo, ¿cierto? Donde hay un bono individual de acuerdo a la capacidad productiva. Y que compiten por él, además. Claro, o sea, cada uno usa sus mejores prácticas para uno mismo, digamos. Versus un trabajo más colaborativo. Y no solo eso, llega a extremos, yo te diría ya cada vez menos mal, pero llega a extremos de amenazarte en la tarde y dice, usted no aumente su producción porque le va a ir mal con claro. Nosotros. Pero es claro. Cierto, pero mira, yo recomiendo hacer esto solamente en casos muy particulares, porque, por ejemplo, en el departamento técnico o en mantenimiento podría usarse, pero en una línea de producción no es necesario hacerlo para lograr el efecto que uno quiere lograr. Lo que sí tienes que hacer es, de todas maneras, una declaración contundente de la empresa. En esta empresa no se va a despedir nunca a nadie porque sobre. Esa es una declaración que hay que, o sea, un compromiso. O sea, de la lista de 100 razones por las que uno despediría a la gente, hay una sola que hay que quitar. Hay que borrarla y hacer la declaración. A nadie se le va a despedir porque sobre. En otras palabras, no vamos a despedir a nadie para mejorar los números de la empresa. Nunca. Ahí volvimos a las políticas. Eso es una política. Pero entonces, ¿es necesario pagar el bono por tiempo disponible en la línea de producción? No, porque es muy visible, es muy visible si uno está trabajando a su máxima productividad, ¿no? En la línea de producción es visible porque son recursos dependientes, entonces
ahí hay trabajo en equipo y se cacha el tiro si uno no está pasando la pelota o no. En un departamento técnico o en mantenimiento o en control de calidad, muchas de estas funciones de soporte, la orden de servicio completa la hace un solo recurso. Y entonces es imposible, por pura observación, saber si está siendo productivo o no. Entonces tienes que incentivarlo activamente. Esa es mi opinión. El problema es que uno no le puede preguntar, ¿usted por qué no hizo esto más rápido? Esa no es una pregunta que que tenga una buena respuesta. Entre que te ignoran educadamente, dice, no sé a qué se refiere, te dice lo mejor posible. Si no le gusta, bueno, no sé. Hasta gente un poquito más violenta y te dice, quise imaginado hacer esa pregunta. Eso es insultante. Entonces, la única manera yo he visto de que efectivamente te revelen la verdadera productividad, o sea, porque si hay algo fácil, es dar explicaciones de por qué esta vez no fue tan fácil hacer el servicio. Usted no sabe los problemas que tengo yo aquí. Y además me está interrumpiendo con esta charla. Si no me dejan trabajar. Matías. Es ahí donde yo metería un bono, pero no una línea de producción. Las líneas de producción no hace falta. O sea, pero sí hay que quitar, perdón, sí hay que quitar los incentivos locales de producción. Las metas de producción, quitarlas todas. Las metas ponen el máximo de producción. Sí, que puede cumplir. Vi un video el otro día, impresionante. Perdón, Gustavo, inmediatamente vamos a ver. Un corredor africano, haber sido, en un 21K, que llegó a la línea de meta y miró para atrás y miró el reloj. Y estaba mirando el reloj. ¿No? Y miraba el reloj. Y trotaba alrededor, o sea, antes de la línea de meta. Y todavía no pasaba. Y miraba para atrás y miraba el reloj. Y de repente, listo, miró el reloj y rompió la cinta. ¿Sabes por qué? Porque todos los años hay un premio adicional de, no sé, 150 euros en ese caso, para el que rompe el récord de la carrera. Entonces él ni tonto iba a romper el récord por mucho ese año. Entonces todos los años lo rompe por 2 segundos y todos los años se gana el premio. Pero es tan evidente, se queda esperando así con el reloj. Entonces, KPI primario, ser el primero de la carrera, por eso miraba para atrás. KPI secundario, si puedo romper el récord de nuevo. Así que en la producción es exactamente lo mismo. Tú le pones una meta a un compadre y jamás te va a hacer mucho más que la meta. Nunca. Nunca en la vida. Y de hecho, si alguien empieza a hacer más que la meta, pues perdón, se me fue el chilenismo. Le ponen la zancadilla. Dime, Gustavo, ¿qué opinas? Sí. Perdón, vinculado con esto que estabas mencionando, Matías, ¿has observado que esto del bono por tener tiempo ocioso se transforma en un óptimo local con efectos negativos? ¿En algún caso lo has visto? Eso es lo que te estaba diciendo. La forma de establecer el bono, lo conversamos con Jorge en ese momento, es que tenía que ser proporcional a las ventas de la empresa. Y entonces es una proporción con respecto a las ventas de la empresa. Si las ventas aumentan, el bono aumenta. Si las ventas disminuyen, el bono disminuye. Perfecto. Pero es para el departamento. Entonces, si en el departamento hay más gente, les toca menos. Si hay menos gente, les toca más. Lo cual equilibra bastante bien los incentivos de los técnicos a no pedir más capacidad cuando no la necesitan.
O sea, ellos van a tratar de estrujar al máximo su propia productividad para que menos se lleven el máximo de bono posible por nuca. Una pregunta. Y en el momento en que le empieza a faltar capacidad y no pueden ganarse el bono, entonces van a decir, oiga, necesitamos más gente. Tengo una pregunta, quizá para cerrar la reunión de hoy. Hay un caso en el cual, con el enfoque sistémico de teoría de restricciones, se identifica un cambio en el modelo de negocio de un cliente potencial que es realmente muy, muy atractivo, muy provechoso. El problema para el consultor es que, no estando contratado, si pone sobre la mesa ese cambio de modelo de negocios, que es obvio después de que está dicho, pues es muy fácil que te dé una palmada en la espalda y te dice, oye, muchas gracias, pero aquí no lo podemos aplicar, qué sé yo quiero seguir con mi negocio particular, y después de que dé la espalda, pues lo aplique. Entonces, es como una situación un poco comprometida, porque tú tienes una visión, has visualizado un camino muy provechoso para el cliente, pero del que posiblemente no te vas a beneficiar de ninguna manera. ¿Te ha pasado eso y cómo lo has manejado? No, es que mi forma de pensar es que si yo tengo una idea que puede ayudar a alguien a mejorar su negocio muy rápidamente, yo le doy la idea inmediatamente y ojalá le mejore su negocio muy rápidamente, porque va a estar muy agradecido de nuestra interacción y podemos seguir conversando para el futuro. Lo que pasa es que si yo llego con la idea brillante de, por ejemplo, en Cocable, estoy hablando de casos concretos, ¿cierto? En Cocable, la fábrica de cable de acero en Bogotá, y también yo estuve ahí cuando construyeron la planta de Santa Marta en el norte. Yo llego con la idea brillante de decirle, miren, ustedes pueden construir una ventaja competitiva si ofrecen una garantía de cumplimiento, cumplen el 100%, cercano al 100%, y le ofrecen una garantía al mercado, a los clientes. Se van a llenar de clientes, van a aumentar las ventas y van a seguir creciendo lo que quieren. Entonces me pueden decir, fantástico, muchas gracias, vamos a hacer eso. Vaya con Dios. Eso es lo que digo yo, vaya con Dios. Trata de hacerlo. Los cambios que realmente valen la pena venderle, o sea, vender cuando uno está cobrando dinero, son aquellos donde necesitan no solamente la idea brillante, sino que el acompañamiento. Entonces, solamente los cambios que se necesitan hacer en producción, no basta con leer la meta o algunos libros o ver unos videos. Necesitas alguien que esté ahí al lado tuyo. Si esto es como, quiero aprender taekwondo, que a todo esto Javier Arevalo es instructor de taekwondo, por si acaso. No nos metamos con él. No, no hay que meterse con Javier, es bastante, o sea, rugbyista. Estuvo en el equipo olímpico, aquí que está en ausencia, pues no se va a sentir avergonzado. Estuvo en el equipo olímpico de clavadistas de Venezuela. Ahí donde uno lo ve y dice, pero ¿usted se tiene un clavado? Sí. Taekwondo, ya ahora anda en bicicleta, bueno, ya se ha roto algunos huesos por los cerros de Santiago, pero muy deportista, ¿no? Bueno, pero la cosa es que si tú quieres aprender taekwondo, puedes meterte a mirar 1000 videos de YouTube y practicar. O contratar un entrenador y que te enseñen y que te golpee. ¿Dónde vas a aprender? ¿Cierto? Esa es la historia. O sea, si son ideas que son muy obvias, pues yo se las digo. Si me cae bien, se las digo.
porque no hace tal cosa. De hecho, a un amigo aquí en Chile, el año 2004, yo entré a la fábrica y le dije, oye, pero el 2004 yo no sabía mucho, sabía algo, pero sabía lo suficiente como para decirle. Yo veo que tienen mucho trabajo en proceso aquí, ¿no? Y me dijo, aquí tengo una parte, porque cruzando la calle hay una bodega donde tengo el resto. Entonces le dije, y tus costos unitarios deben de estar al mínimo posible, ¿cierto? Y dijo, aceitadito está eso. Ok. ¿Cómo están tus inventarios? Se toma hasta arriba. Y todavía tienes que ver de stock, ¿cierto? Entonces, pues que no me caen las cosas. Pues, hay que desocupar antes de seguir fabricando lo que falta. Dije, ok. ¿Y cuántos son tus días de lead time? Como 30, 40 días. Entre que entre una orden y sale. Promedio. Habían órdenes, y esto era tornillo, así que acero. Algunas cosas que están juntando ya óxido adentro de la fábrica. Entonces yo le dije que si reducía el WIP, el trabajo en proceso, yo creo que le iba a ir mucho mejor. Entonces mejoraron, o sea, redujeron el WIP. Ya la semana siguiente, 2 semanas después, volví a ver que todavía tenían el lead time un poco largo. Y le pregunté, ¿y ustedes, a ver, explica, cómo mueven el material de un sitio para el otro? O sea, de un centro de trabajo al otro. Dice, pues hay que pesar, porque es imposible contar uno por uno unos tornillitos pequeños. Eso no se puede. Pero con peso te equivocas más o menos uno. No te equivocas mucho, casi nunca te equivocas. Pesándolo a gramos. ¿Ya? ¿Y cómo hacen eso? Una vez al día pasamos por todos los centros de trabajo, pesamos y pasamos para el siguiente. O sea, tú haces una transferencia de material entre centros de trabajo una vez al día. Sí. Te das cuenta que eso ya te puso como mínimo tantos centros de trabajo tengan Tantos días como centro de cantidad trabajo. de días que va a tener de cola de producción. Y eso es, si es que no tienes varios días de acumulado frente a alguno de los centros. Ajá. Y como es muy rápido, no necesité decirle nada más, me dijo, gracias, no me digas nada más. A la semana me dijo, muchísimas gracias. Pusimos una grúa horquilla más, eso es una carretilla, un forklift, con una romana más, y ahora pesamos 2 veces al día. Y se aceleró esto, pero no sabes cómo. Al doble. Entonces son ideas que yo no le voy a cobrar por eso. Pero después cobré factura como 2 años por acompañarlo en varias cosas. Entonces mi respuesta es, uno no tiene que tener alma de consultor. Nosotros no somos consultores en WordPress. Lo que tenemos es, queremos acompañar a la gente a mejorar. Tenemos muy buenas ideas, tenemos toda la teoría, pero lo que importa aquí son las acciones. Solo las acciones cambian la realidad. 1000 reuniones no hacen nada, ¿no? Puedes conversar 20 horas con alguien. Eso no le va a cambiar nada en la empresa. Una acción física hace cambios muy rápido. Por eso también hay un mito con respecto a los procesos de cambio que toman tiempo, 6 meses, 8 meses. Oye, sé realista. No esperará resultados antes de un año. Yo digo, eso es como es más o menos lo que sí pasa con muchas consultorías, pues los clientes se lo esperan y se lo creen. Pero yo encuentro que eso es un cuento, es una mentira.
Si uno no tiene resultados visibles en 2 semanas, en 3 semanas, es que no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y visible en cosas importantes, pues. Velocidad de producción, entrega a tiempo, en dinero que se está generando. Así que, bueno, agradezco mucho. Hoy me hicieron un par de preguntas que eran más bien esas medias académicas, entonces pues lo siento que monopolicé un poco la conversación, no fue mucha conversación y me mandé un speech nomás. Pero nos veremos la próxima semana. Que tengan excelente semana. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Claro que sí, muchas Gracias gracias por la reunión. Gracias, Matías. Luego, Interesante. Abrazos. Para mí fue muy esclarecedor y vale Bueno, la me pena alegro dedicarle esta hora semanal. Fantástico, muchas Feliz gracias. fin de semana para todos. Igualmente. Igualmente. Abrazo. Adiós. Hasta luego. Oye, pero empieza temprano.